Sony con leones. ¿Qué soy yo? Un corpóreo. Un corpóreo, claro. Una cosa que casi no tiene materia, weón. Claro. Este me ha hueveado, me huevea. Pero si, weón, por eso va la gente al seminario, para que Chaco no escucha huevear, weón. Por comunista, por gordo. No. Bueno, es una mezcla interesante. Sí. ¿Cómo estáis, Fernando? Bien, muy bien. Oye, Estaba gracias. estaba viendo el documental, no sé si lo han visto en Netflix, 13th se llama, el 13º, número 13. No. Es la historia y que para entender Estados Unidos hoy día es extraordinario, es la historia de la pelea entre blancos y negros en Estados Unidos desde el origen. Pero estupendo. Un documental, pero buenísimo, No queda títere con cabeza, weón. Ya, vamos a mirarlo apenas terminamos esto. Perfecto, Oye, denle nomás. Excelente contexto periodístico. Sí. Sí. Oye, pero mira, espérate, déjame decir una cosa. Yo ya estoy grabando por si acaso. O sea, yo los veo aquí en cuadrito y los veo a ustedes dos abajo, a Mirko y a Fernando, y uno con el póster y otro con la polera. Y yo sé que la gente que nos escucha y que nos ve, que son mucha gente, así como que se corta las venas, así como, por favor, vuelvan a vivir juntos, porque yo creo que la gente no solo creía que hacían combinación clave, sino como que vivían juntos en una realidad paralela, lo anhela. No, sino después de la referencia a Canigia que hizo Mirko, la verdad que tuve que dar muchas explicaciones en mi casa. Sí, yo pero no. es que eso es una falta de cultura porque, a ver, todos los pics de las culturas tienen un grado de homoerotismo importante. Los griegos, las mujeres eran solo para reproducirse, el amor de verdad y el erotismo está entre los hombres, entonces... Para Mirko, por favor, ya, gracias. Tú sabes que en la República de Platón hay unos cálculos matemáticos que hace Platón para no desperdiciar el sexo con mujeres sin procrear. Entonces, es el mecanismo, entonces calculaba qué días había que procrear para que efectivamente valiera la pena, porque en realidad tener sexo con mujeres no tenía ningún sentido. Y por eso después escribe el Tratado sobre Estética, el diálogo sobre la estética de Platón. Es una reunión de puros hombres donde hablan del amor, ¿ya? Y entonces tú has amado a un hombre que sea así, que sea así, qué sé yo, y, en fin, es una cosa fantástica. Sí, bueno, de Marco Polo decían que andaba por ahí nomás. También. Sí, pum. Es heavy. O sea, es divertido, porque en el fondo es un patriarcalismo brutal que finalmente, o sea, redunda en algo que uno podría hoy en día leer como una cosa así súper amplia, ¿cachai? Sí, como, no, nos podemos amar todos. No, patriarcalismo brutal, o sea, las mujeres no existen, no sirven para nada. Heavy. Sí, es verdad. Sí. Oye, pero yo anoche no me puedo resistir como fue exitoso mi tweet, y me puse a ver los goles de Canilla con Maradona en la selección argentina. Y, oye, qué golazo. Incluyendo el pitito, ¿no? Ese gol es muy bueno. Maradona le abanica todo para que Canigia meta el gol ahí. Exactamente, el golazo a Brasil, el golazo a Brasil en Italia 90. 90. Sí. Que Maradona se va cayendo, ¿no? Se le van tirando todos los brasileños encima y a punto de perder la pelota la pasa por medio de la defensa brasileña y queda solo Canilla. Única llegada, además. Fue un partido única llegada, como tres absurdo de Brasil. Tres palos a favor de Brasil, dominio completo, yo lo vi, me acuerdo. Yo también, ¿no? sí. Pero la insolencia, que es la insolencia que tienen solo los argentinos, y solo Canilla con Maradona, y Canilla fintea al arquero, a Tafarel. Sí. No solo se la pone en un lugar, sino que lo humilla. Sí, algo que Mayor, en todos los seminarios del Padrino, se encarga de remarcar que es un exceso, no hay que humillar al rival, porque es la semilla de la siguiente guerra. Sí, pues. Exactamente. Para que entremos en materia padrinesca. Pero los argentinos saben hacerlo sin necesidad de ir a la guerra, al menos no siempre. Y cuando van, en realidad, no van muy interesados. No. Claro. Oye, Fernando, ¿cómo ha sido para ti este tema del encierro? Porque Macari lo pasa básicamente en su hub-tap, Mayor lo pasa cuidando cabros chicos, yo lo paso inscribiendo gente en los seminarios que están llenos. ¿Y tú cómo ha sido este tema así como de encierro? Mira, bien interesante
por una razón que quizás la he dicho alguna vez en la radio, pero yo vivo con mi madre de 93 años hace casi un año en mi casa. Y mientras no había pandemia, bueno, uno hacía la vida que siempre hace, llega tarde, va a los amigos, va a salir a chupar, a comer, qué sé yo, y la ve al fin de semana. Pero ahora ya almuerzo todos los días con ella y me ha empezado a contar unas historias, de esas medias historias de viejas, así, hijas de terratenientes, que en realidad tengo pensado escribir un cuento porque son un poquitito escandalosas para la época de ese entonces. Ella ha recordado, no sé, hermanos de tíos o hijos de tíos que parece que aparecieron. Y Que no tienen el apellido, que no tienen el apellido. Yo he empezado a notar todo. ¿Ah? Para difundir el terror en la familia Silva. Para agrandarse la familia en esta pandemia. Oye, Fernando, ¿estamos en la misma dosis de Negroni o ha aumentado? Varía, fíjate, a veces iba a tomarme un Negroni ahora, pero después quería terminar de ver la película esa del 13 de Netflix y por lo tanto quiero estar medio lúcido, así que no tomé, pero no, más o menos lo mismo. Di la verdad, Rosa. Di la verdad, Rosa. La verdad, sí. No, sí, todo tranquilo. Sí. Ya, ok. Pero los ingredientes siempre están. Porque todos estamos bebiendo un poco más. No necesariamente Sí. alcohólicos, pero yo estoy asumiendo que estoy tomando más. Sí, yo también. Sí, cuando no hay nada como un confinamiento obligado para que uno de pronto haga todas las cosas que dice que no haría, y después viene lo segundo. Viene, ¿cómo justifica todo eso con esta lógica de disonancia cognitiva? ¿Cómo lo justifica? Bueno, ¿cuántos de ustedes dicen, mira, apenas termine la pandemia me pongo a entrar a un gimnasio y voy a 3 días a la semana a hacer un gimnasio? Que nunca jamás lo van a hacer. No, claro. Pero es la excusa para poder seguir tomando los Negroni. Está bien. No, pero bueno, de hecho, contrario a las infamias que se dicen de mí, yo no tomo casi nada. Y bueno, y la verdad es que por primera vez en mi vida, la semana pasada, tomé una copa de algo estando solo, sin nadie. Nunca lo había hecho en mi vida. Lo agarré en la cocina, me serví y tomé sin ningún rito justificatorio, no estaba ni viendo una serie, no estaba haciendo nada, absolutamente nada. Me lo tomé penosamente en la cocina. Fue un momento donde descubrí que efectivamente me había afectado el régimen de encierro. Pandémico. De hecho, estaba tan afectado que me había contado ya. Estaba tan afectado que lo repitió al día siguiente. Eso es lo que pasa, claro, ¿no? para probarse. El problema es que te guste. Como le gusta a Michael Corleone matar cuando tiene que ir a matar a Solozzo con McCloskey. Cuando comprueba que le gustó. Ya no puede salir más, claro, le gusta. Sí. No, tuve conciencia de que no había vuelta atrás, lo tuve. ¿Le irá a pasar a Luxich ahora en Canal 13 después del acribillamiento de la Mónica González, o no? Le quedará gustando, ¿no? Mira, yo no sé, pero ese tipo de cosas no nos vamos a sorprender de que ocurran, creo yo. No, pues. Conversamos ayer con los chiquillos y a mí sí me sorprendía, bueno, porque yo soy más ingenuo, yo soy como el niño aquí, pese a las canas. Me sorprendía que en este tiempo, en este momento, se dieran un gustito que en el fondo porque es un asesinato a plena luz del día, o sea, no pasa piola, no hay una segunda razón, no se acabó el programa, ¿cachai? Sigue Mesa Central. Entonces igual es raro, yo encuentro que es como una cierta audacia que puede cambiar las reglas del juego, no sé. Bueno, nadie le va a criticar la falta de audacia a don Andrónico. O sea, pero eres como el hombre bueno. Pero Darío. Pero ¿Y las imágenes con Vladimiro te parecen poco? No, bueno, pero no sé. Pero los medios se están moviendo, pues, Fernando, ¿no? Está moviendo el bote porque la situación, el agua está llegando arriba. Sí, a mí me impresionó hace algunos
días o varias semanas donde había toda una retahíla de lamento, y es genuino, y yo lo entiendo, por el fin de alguna de las últimas revistas de suplementos que quedaban en los medios de comunicación grandes, y se transformaban en digitales. Yo la verdad es que mi reflexión fue, perdona, pero los colegas, eso, ¿en qué planeta están viviendo, digamos? Todo va a ser digital dentro de un tiempo más o un tiempo un poquito más. Que tengas que botar medio bosque para hacer una revista de alta cocina, me parece a mí que es lo más ineficiente del mundo hoy día. Yo creo que todo va a derivar tarde o temprano hacia lo digital desde la situación de papel, incluyendo los libros. Sí, fíjate que lo que tú dices, estaba hablando el fin de semana con un chileno que vive en Hong Kong, que nos escucha y hace tiempo me contactó y empezamos a conversar y él es muy interesante porque es un chileno que se fue hace muchos años, trabaja para consorcios globales de empresas de telecomunicaciones que administran en el fondo la política estratégica de las telecomunicaciones y la digitalización, y básicamente trabajan para el 5G en el fondo. Él negocia dependiendo del día por países, o sea, a veces le toca representar a uno, a veces le toca representar al otro, o sea, depende. Son trabajos que uno ni siquiera se imagina que existen. Y me decía que el nivel de comprensión que él detecta cuando le toca interactuar con personas, sobre todo estratégicamente relevantes en Chile, el nivel de comprensión de ese fenómeno es cero, me dice, pero o sea, imagínate lo más básico de lo más básico. Entre otras cosas, me contaba que las reuniones donde se planifican mundialmente las estrategias sobre los temas de digitalización son reuniones que duran como un mes, y los chilenos llegan los últimos 4 días. Está todo cortado, llegan a firmar. Entonces, no tenemos ningún nivel de planificación, y estamos viendo desde la galería, cuando podríamos estar haciendo algo en la cancha, no mucho, pero algo, ¿ya? Una situación que va a definir el futuro estratégico del mundo. Y Mirko, tú has hablado harto, Mirko, de esto en estas mismas encuentros de lo que viene, básicamente el impacto del cambio, llamémoslo así. Sí, por supuesto, es un vector. Lo tecnológico no es simplemente un cambio de medio o una tecnología. La tecnología nos conforma, se modifica nuestra cultura, y al modificar nuestra cultura modifica el poder. Eso es lo que estamos viendo de manera radical. Si hoy día falta autoridad, o nos estamos llorando por la falta de autoridad en Chile, tiene que ver con que la autoridad se ha desfondado. Se ha desfondado porque una a una las distintas formas de autoridad han estado sometidas a un escrutinio, ¿no? Que finalmente ha mostrado la parte oscura que tienen. Y esa parte tiene que permanecer en la sombra para tener eficacia como actor de poder social. Entonces, lo que permite justamente que accedamos a la sombra son las tecnologías, el desarrollo de las tecnologías. Entonces, es toda una simbiosis de cuestiones que están concatenadas y que la gente no ve, pero que son decisivas. Oye, Fernando, sí. Dale. No, dale, Mirko. Yo quería preguntarle a Fernando, más bien también en lo profesional, pero en lo personal, sí, él pensó alguna vez que iba a estar metido en una crisis de la zamputa, como esta estallido más COVID, que puede ser similar para tu generación a lo que se sentía previo al 73, Mira, ¿no? Justamente ayer o antes de ayer estaba conversando con una amiga mía que fue compañera mía en la Universidad de Texas, en Austin, que es peruana, ella es empresaria y le ha ido estupendo, es próspera empresaria. Y conversamos más o menos lo mismo, en el sentido de ella también tenía flachazos de una suerte de descomposición que la imagen que se tiene es que termina en una suerte de encontronazo feroz entre las personas. Y básicamente, al final, decide para qué lado se carga la Fuerza Armada. Y claro, yo creo que mucha gente debe estar pensando, mira, esta suerte de
contraste tan brutal, donde los insultos vuelan, donde las formas de enfrentarse son no físicas todavía, pero mira lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos cualquier chispa, el equivalente a los 30 pesos nuestros del estallido social, lo hace el asesinato de un afroamericano, como ha habido tantos otros. También pasó en la época de Rodney King en Los Ángeles y prendió por todos lados porque está latente y todavía sin desactivarse el problema de fondo. ¿Ya? Y por eso que le decía yo a ustedes antes de partir que vean la serie de Netflix 13, que se llama, que es 13º en realidad, que es el 13º enmienda de la Constitución, que es la que le da la libertad a los negros. Y es bien impresionante. Cuando tú dices, mira, 1 de cada 4 personas que están presos en el mundo está preso en una cárcel de Estados Unidos. Así es. 1 de 4 personas, el 25% de todos los presos en el mundo son, y de esos 25%, el 81% es negro o latino. Entonces tú tienes un problema ahí enorme que ahí se toca muy bien. Claro. Y yo creo que aquí, claro, mete cuco el que de repente uno sienta que no haya competencias para controlar el asunto, para saber qué se está haciendo y sobre todo no tenga una claridad política por un lado sobre... En el fondo, nosotros hemos trabajado, como yo llevo varios años investigando el tema del malestar social, y en el fondo es esta energía disruptiva que hay en todas las sociedades, que si se acumula mucho, sencillamente destruye las estructuras de poder, porque el malestar no es lo contrario del bienestar social y de las personas que se sientan bien. El malestar tiene que ver con la desestructuración de los poderes, en el fondo, ¿no? Es una cosa bien distinta, como la gente está contenta o no está contenta, no tiene nada que ver con eso, en el fondo. La gente puede declararse feliz individualmente, tener un enorme malestar social y destruirlo todo en un momento determinado. Y hoy día estamos viendo que en medio de una cosa como el coronavirus, estalla Estados Unidos, uno dice ya, pero es un tema racial, estalla por su herida. Pero Brasil estalla por la propia, está estallando Brasil en este momento. Y uno empieza a estallar, no es precisamente lo primero que se nos viene a la cabeza, empiezan a seguir los estallidos del ciclo. Y yo mostraba en los seminarios que hemos hecho en los últimos tiempos que los ciclos de estallidos son el año 68, después el año 89, y después tenemos 2011 en más de casi 30 y tantos países, y la misma cantidad de países, y se repiten varios, entre ellos Chile, 2019. Por 2011 me refiero a 2010 a 2013, y por 2019 me refiero a 2018 a 2020. Estamos hablando de que están todos muy juntos, entonces en el fondo es la misma crisis que está estallando por todos lados, y tú dices, bien, los factores acelerantes van a ser cualquier cosa en cada lugar, pero en el fondo esto está aprendiendo, y la capacidad de controlarlo no parece muy, muy simple. Acá evidentemente va a ser el hambre. Claro, pero además cuando tú de alguna manera llegas a una situación donde lo que tú consideras, la autoridad considera que lo más eficiente para enfrentar el problema es usar la fuerza pública, ya el problema se te escapó. Exacto. Hay que tratar de lidiar con el problema antes de tener que necesitar la última opción. Claro, y cuando la gente en todas partes del mundo está perdiendo ese fin de la distancia con la autoridad policial, no es solamente una cosa práctica, es una cosa simbólica. Significa que ya la capacidad de disuasión política de la misma policía en la calle, que también es un elemento a considerar, se acabó. Lo que queda no funciona. Entonces, objetivamente, estamos hablando de un momento de disrupción total, y vamos a tener que enfrentarlo en el próximo tiempo para saber hasta dónde llega. Yo creo que esto es de una profundidad enorme, y estamos llegando a un ciclo medio parecido a la época de la Primera Guerra. No sé si ahora están las condiciones para que se produzcan grandes guerras mundiales, pero sí cosas equivalentes en términos de necesidades de un conflicto que estructure el mundo de nuevo.
Oye, a propósito de lo que señalaba Fernando con el tema este de la fuerza pública, igual hay un tema, no quiero magnificarlo, porque uno lo que finalmente lo que recibe es una imagen, una foto, literalmente, pero a veces hay gestos que tienen una magnitud, que tienen una intensidad, que permiten abrir un mundo posible. Y me refiero a la foto de hace un par de días atrás de policías de Miami, que en un minuto se arrodillan en esta cosa que están como gringa, ya quedó como patentado, que es una rodilla al piso, y que es una demostración como de pedir perdón. Yo vi la foto, que mire lo que son las cosas, más que la brutalidad de las protestas, es la foto que me hizo así como que me sacó el lagrimón, porque me parece que ahí, yo veía de hecho las cabezas de los policías con su mascarilla, varias cabezas blancas, etcétera, es decir, gente que se nota que es un Paco, como en cualquier parte del mundo, que trata de hacer su pega bien, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo digo, esa intensidad, ese gesto, abre una conversación posible. Yo no sé si hay análogamente en Chile algún gesto de esa envergadura. No sé si ustedes lo han visto. Sí, yo creo que es más difícil, ¿ah? Es más difícil por varias razones. Entre otras cosas porque las policías en Estados Unidos son estatales y en algunos casos de las ciudades. Por lo tanto, no tienen una formación, si tú quieres, militar estricta como la que tiene nosotros, donde es básicamente todos siguen a una solo mando, a una sola fuente. Y eso que tú estás relatando, Darío, ha pasado varias veces y pasa cuando no hay una uniformidad de criterio por el solo hecho de que alguien de uniforme, de cualquier color o de cosa, hizo algo malo, todos deben pensar que eso es lo que correspondía hacer, ¿no? Y hay mucha discusión en eso. Y todavía, hoy día, hay mucha discusión en eso. Hay varias personas que han renunciado a la policía. Sí, que uno no lo sabe. Es que se abrió también esto que es el desequilibrio normativo, que es cuando las cosas, las frases, los valores que una sociedad propone se ven desmentidos por los hechos y la gente lo siente así. A veces se ven desmentidos por los hechos y la gente no lo siente así, que son cosas que también pueden pasar. Pero lo que importa es que si la gente lo siente realmente. Entonces, cuando yo veía que hoy día Robert De Niro había tuiteado las imágenes de violencia policial diciendo "This is America", Sí. usando la famosa frase para referir al imperio de la libertad, la famosa frase para decir este es el lugar de las oportunidades, para mostrar la violencia como norma, que además fue ya instalado con un tema musical que musicalmente era muy malo, pero el video era extraordinario respecto a justamente este tipo de análisis. Bueno, ese tipo de cosas son esos desequilibrios que las sociedades dicen, si esto es realmente lo que somos, tenemos que dejar de serlo, y ahí es donde viene la presión. Yo estoy de acuerdo contigo. No, yo solo una cosa también para pimponear ahí, sobre todo con Fernando, te hago una pregunta subyacente, pero que puede ser un puro prejuicio. Yo supongo desde que empezó este estallido norteamericano he estado pegado a los medios gringos, digamos, ahí mirando de primera fuente lo que pasa. Eh, pero bueno, más allá de eso, lo veo como tipo interesado en la noticia y entre otras cosas lo veo porque hay llamémoslo así, hay una etapa en la política norteamericana donde muchas cosas tienden a pasar, que es la etapa inmediatamente 6-7 meses antes de la elección para reelegir a un presidente. No necesariamente la elección para elegir a uno cuando ya el otro no se puede reelegir, pero hay muchos historiadores que califican que las cosas más, si tú quieres, arriesgadas en términos de campaña, de cómo se trabajan las cosas, se hacen cuando tú tienes la oportunidad de reelegir a un presidente. Ahí es cuando de repente se descubre un enemigo, se bombardea, no hay nada que una más a los gringos que, qué sé yo, disparar bombas a países extranjeros, y por lo tanto ese tipo de cosas son muy riesgosas y pasan casi todos en este tipo de etapas. Muy comúnmente han pasado en etapas de reelección para el presidente estable, tanto demócrata como republicano, no hay mucha diferencia. O se asesina al presidente. O es el único país del mundo, único país moderno, democrático del mundo, que ha visto 4 presidentes muertos en ejercicio por asesinato. No hay otro en que le haya pasado eso.
Oye, pero Porque lo que yo... nos lleva al padrino eso. Sí, lo que yo quería comentar respecto a eso, Fernando, es que yo el otro día, de hecho lo tuiteé, pero son fotos del minuto, que creo que las 5 principales tendencias en Twitter, no sé, el día sábado, eran puras cosas gringas. Era el tema del space, del cohete que se lanzaba, bueno. era el tema obviamente de las protestas, etcétera. Entonces, me parecía, porque me pasa a mí mismo, uno podría de repente decir, ya, pero eso es de los gringos, ¿cachai? Así, pero en el fondo, igual, no lo digo ni siquiera negativamente en este sentido, igual somos no sé si el patio trasero, pero es nuestra referencia. Entonces, de vez en cuando uno lo olvida hasta que de repente aparece esto y estamos mirando tanto sus hechos positivos como sus hechos negativos y lo vemos como un lugar de referencia. Entonces, a propósito del estallido, ¿tú cómo interpretáis y cómo lo ligáis con el estallido chileno? ¿Será que efectivamente ahora que sucede en Estados Unidos se muestra más como un fenómeno global de los tiempos, que ya no son las primaveras árabes de hace una década atrás, sino que ahora son los estallidos en este tipo de países como Chile y Estados Unidos? Yo tengo la impresión, quizá Alberto puede ser más experto en esta lógica sociológica que yo, pero yo tengo la impresión de que tú no puedes conseguir un estallido como el chileno, o un estallido como lo que acaba de pasar en Estados Unidos, o algo como Hong Kong, que pasó, o el 68 en Francia, solamente porque hay una variable que alguien se equivocó en redactar una ley o proponer algo, o un asesinato. Hay algo que eso gatilla. Y la pregunta es, a ver, si es que nosotros, que es lo que yo creo que el problema que tiene Chile es que durante mucho tiempo, pero mucho tiempo, tiene una compulsión por disfrazar o esconder lo que realmente es nuestra realidad. Y por eso es que de pronto tú tienes un ministro de salud que no sabe que hay hacinamiento. No necesariamente porque es ignorante o porque hace mal su pega, es porque históricamente eso está invisibilizado. Por lo menos está invisibilizado en términos prácticos, quizás en términos periodísticos no hemos hecho lo suficiente, pero no puede ser que porque te suben 30 pesos o porque matan a una persona como han matado muchas otras, eso se interprete en un momento dado como la chispa que hace que uno esté dispuesto a ir a la Casa Blanca, rodearla y quién sabe a qué cosa. Algo pasa ahí que no se ha leído, que no se ha querido sacar y que se tapa, se cubre un poquitito, pero no se efectivamente administra para que haya una suerte de razonamiento colectivo de que las cosas tienen que ser de otra manera. Está la presión, pero no está la... Yo creo que es bueno que ocurra en los Estados Unidos en el sentido de que nos sacuda de nuestro provincialismo y nos permite mirar con perspectiva que por primera vez quizás lo que está ocurriendo en Chile se relaciona de manera directa con lo que ocurre en el resto del mundo. Ya antes del estallido chileno habíamos tenido todo lo de los chalecos amarillos. Tuvo que venir Manuel Castells, que ahora es ministro de Universidades del gobierno español, a explicarle a los empresarios en el CEP justamente las características de estos estallidos. Estallidos que comenzaron a llamar la atención justamente desde la primavera árabe hace 10 años, y entonces nos permite que algo que el periodismo chileno y en general nuestra mirada provinciana hace muy poco, que es conectar sistémicamente lo que pasa acá con lo que pasa en otras partes. Por cierto que esa conexión requiere algún grado de complejidad porque las cosas no son exactamente las mismas, pero de lo que se trata es de que de manera, como un patrón bastante establecido, los ciudadanos comunes y corrientes durante los últimos 10 años han tomado conciencia de su poder, entre otras razones, por las herramientas tecnológicas que tienen. Y entonces las formas tradicionales de autoridad le han dejado de hacer sentido, ¿no? Y entonces estamos, como decía Gramsci, ¿no?, en ese minuto en que lo que tiene que morir no termina de morir y lo que tiene que nacer no comienza a nacer aún. Estamos en ese interregno caótico que probablemente va a durar otro rato largo. Yo estuve el fin de semana mirando, revisitando este documental de la Segunda Guerra Mundial a todo color, y lejos lo más interesante ahí el primer capítulo, que muestra que parte con la crisis del 29. O sea, Alemania era un país próspero, ¿no? La República de Weimar era un país próspero hasta que viene el crash de la bolsa de Nueva York, y en ese minuto un pequeño partido, que el partido nazi, que está delimitado, Hitler había estado preso, ¡pum!, hace sentido a la gente que
se queda en medio de la crisis financiera. Y empieza antes de que, porque históricamente situamos el comienzo de la guerra del año 39, pero hay de años en que se van moviendo todas las piezas para que eso ocurra de manera formal. La guerra ya había empezado mucho antes, con distintos eventos, véanlo, es muy bueno. El documental porque te permite hacer ese juego. Y entonces, de nuevo, estamos en este momento de estallido de la guerra, si tú quieres, ¿no? Pero cuando Estados Unidos eligió a Donald Trump, había una señal muy clara de un fin de ciclo en Estados Unidos. Había una señal muy clara del declinar de Estados Unidos como potencia, a la vez que había una señal muy clara del ascenso de China como potencia emergente. Entonces, las señales las tenemos. Pero acá nos vamos, bueno, en general, en lo más lamentable del oficio periodístico, en una sumatoria de hechos desconectados, sin marcos interpretativos que te permitan decir, ¿sabéis qué? Este momento histórico que estamos viviendo va a pasar tal cosa porque estamos en esta parte. Porque evidentemente la energía salió de donde estaba tradicionalmente y las señales están ahí, no hay que ser Nostradamus para verlas, no hay que saber la fecha en la cábala. Entonces es muy evidente esta descomposición y este malestar, y lo interesante es aportar tratando de demostrar la clave justamente de aquello que está emergiendo. Entonces este poder ciudadano, este ciudadano que tradicionalmente había consentido en formas de autoridades verticales, deja de consentir y se horizontaliza, toma conciencia de su poder, de su condición de ciudadano. Y entonces en Chile, ¿no? Esta institución sacrosanta que es la presidencia de la República, Fernando podrá dar fe de ello, pero yo que cumplí 50 años también. En los años 80, en los años 90, el presidente era el presidente. Nadie iba a insultar gratuitamente al presidente, tú podías criticarlo, pero incluso en una reunión privada, esa crítica no podía ser con un garabato, con una grosería, porque inmediatamente te miraban feo, ¿no? Y hoy día cualquier hijo de vecino, @Sebastián Piñera, bracitos cortos, retuta tutata, la gorda tal por cual. Se tú veías, esas cuestiones son sintomáticas, son muy sintomáticas, nos dan risa, pero te hablan de un quiebre brutal de la autoridad. O sea, lo de la iglesia, Fernando también es testigo, ¿no? Por el contexto histórico, ¿no? Pero además, Mirko, plantéense ustedes cómo era posible que alguien se reuniera bajo la misma lógica, si tú quieres, de un movimiento que estaba pasando en Europa en 1925. Bueno, ahí tenía que haber, no había nada con la palabra tele. Ahí tenía que ser todo presencial, tú tenías que estar juntos, tenías que mandar cartas, tenía que haber una serie de cosas que eran lentísimas, te enterabas de las noticias 8 o 10 días después de que pasaban. Incluso cuando hice un reportaje una vez en la universidad sobre cómo se reporteaba las noticias de la Segunda Guerra Mundial en Chile, todas tenían un desfase de como 6, 7 días. Hoy tú tienes una instantaneidad tan brutal y tienes este factor de que si es que una persona que tú no conoces dice lo que calza contigo, tú automáticamente crees que es verdad. Y te refuerza todo tu sesgo y te refuerza todos tus prejuicios, entonces vamos para adelante nomás. Absolutamente. No, los factores acelerantes hoy día son totales. Y complementando lo que decía Mirko de la famosa frase que tiene mucho, que es muy profunda desde el punto de vista de cómo funcionan las crisis, de que efectivamente lo que tiene que morir no termina de morir, lo que tiene que nacer no termina de nacer. Había un filósofo ruso que fue uno de los promotores, impulsores intelectuales de la fallida revolución de 1905, que es Alexander Herzen, y él decía que no solo eso, sino que decía que en ese intertanto, justo entre lo que no ha terminado de morir, no ha empezado a nacer, lo que adviene es una época de turbaciones históricas y de caos, y que mientras todos están esperando la llegada de un gran heredero que lidere el proceso, lo único que van a encontrar
y hace una sentencia muy, muy exquisita en términos literarios, es una viuda embarazada. Viuda en términos etimológicos significa hueca, entonces, y embarazada significa preñada, entonces es como una contradicción en los términos, para decir que en el fondo no van a ser de ahí ningún heredero y esa época va a estar dando vuelta sobre sí misma, que es un poco lo que está pasando hoy día en el mundo, y estamos muchas veces nosotros como país estamos lejos de los grandes procesos históricos, pero en esta ocasión, irónicamente en estos procesos de malestar social nosotros hemos tenido en los dos ciclos importantes de los últimos 10 años, hemos sido el país más intenso en esos dos ciclos. Entonces, estamos metidos en medio de la olla a presión, no estamos mirándola. Oye, Fernando, una reflexión que te pido, porque de verdad la hemos tocado así tangencialmente con Mirko, con Alberto, básicamente a partir de la tesis fuerte y dura de Mirko, categórica, digamos, del desplome también de la prensa como poder, que efectivamente uno lo puede constatar, y la emergencia en esta idea de que cada uno busca, ¿cierto?, y refuerza lo que quiere creer y va a tener, y aparece el periodismo ciudadano y varias apelaciones para el fondo decir, yo con un celular, bueno, voy, tomo una foto, reporteo, describo la situación y estoy haciendo periodismo. Yo en eso es una pregunta, pero con toma posición. Yo o sea, entiendo el fenómeno, pero me parece que en realidad ahí no hay, o sea, no hay tal periodismo ciudadano, porque entiendo el periodismo como una función que tiene ciertos requisitos para poder cursar. Si no, lo otro es propaganda, interés, etcétera. Entonces, ¿cómo veis tú, así como mirando como en macro, en esta crisis que igual eventualmente hay, y tú como un periodista con muchas batallas, ¿cachai? No te quiero decir viejo, pero algo parecido. O sea, nada, pues, ¿cachai? Desde análisis en adelante, así como todo lo que, todos los ahí estaban en todas durante mucho tiempo. Con muchos Negronis se dice, Darío. Con muchos Negroni, con mucha juventud acumulada, pero ¿cómo veis tú Muchas este lunas. movimiento? ¿Cómo veis este movimiento? O sea, ¿cómo perspectiváis? ¿Tú ves que hay más bien sentido de oportunidad o más bien sentís que en realidad estamos hasta la corneta y que en realidad aquí lo que hay es que cada vez la función periodística efectivamente da lo mismo porque mandan los likes y mandan los retuiteos? A ver, es bien interesante como lo planteaste, Darío, porque estableciste la profesión como separada de la entrega de información. Sí. Si es que yo voy a Viña y veo un accidente y tengo los medios porque tengo un celular en mi mano y grabo y mando eso automáticamente a las redes sociales, para todos los efectos prácticos es una información pertinente, relevante, pero no vamos a decir que es periodismo en el sentido clásico de que alguien... Pero, mira tú cómo están empezando a llegar ese tipo de reportajes a las salas de prensa de los canales de televisión. Hoy día te llegan con alguien que hace un stand-up, o sea, gira y se mira y dice, aquí pasó un accidente, gira la mano y hace un paneo que se llama, que es un barrido Oye, hay cursos de paneo que se hacían antes y este gallo lo hace al tiro, pero no solamente eso, se acerca a la persona y pregunta, señora, ¿usted vio lo que pasó? Y la señora habla. Yo he visto personas, despachos que han llegado a canales de televisión donde se acercan al carabinero y el carabinero les contesta y les dice todo lo que ha pasado y cierra al final. Tú dices, oye, un periodista común y corriente, un reportero clásico de noticia dura, mira esto y dice, estamos sonados. ¿Cómo compito con eso? ¿Cómo estar allí donde van a pasar cosas y yo no sé qué van a pasar? Pero las personas que están, todas tienen un celular, todas tienen capacidad de recolectar información y de mandarla. Eso es, pero es knockout. ¿Ah? Y yo creo que la tendencia... termino al tiro, Mirko. La tendencia... Qué bonito momento clave. La tendencia va a ser, a mi modo de ver, hay un libro que les recomiendo mucho de un gringo que se llama Scott Garlow, que se llama Todos somos periodistas ahora. Y que habla justamente sobre esto y proyecta un montón de cosas, es de más o menos hace unos 8 años. Pero el punto es que lo que sí ha pasado en los medios de comunicación es que hoy día tú tienes mucho más necesidad de editores que incluso de reporteros. Los reporteros te llega la información, pero por todos lados. Pero lo que tú necesitas es verificarla,
asociarla con otras noticias, ver cómo se puede complementar con lo que está pasando acá y allá, darle una interpretación, y eso es un trabajo de edición, no es un trabajo de reporteo. El reporteo clásico está amenazado de muerte, a mi modo de ver. No, solo quería decir que lo que escribía Fernando demuestra que los 5 años de periodismo son una estafa. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Yo más aún, no tengo que ser una estafa no ir a la universidad a estudiar algo. Lo único que yo creo que siempre lo he dicho desde que estudié esto, después siempre lo he dicho, yo creo que periodismo hoy, más que nunca, es una carrera de posgrado. Es una carrera de 2 años, 1 año y medio, para afianzar determinadas cosas, y el resto es una cosa que te tiene que haber enseñado el colegio, la universidad, de cómo recolectar información, ponerlos en una situación determinada, y lo otro es técnica. Pero yo creo que ahí necesitamos muchísimo, porque claro, uno podría decir que es una discusión del gremio, pero es una discusión que tiene que ver también con cómo proyectamos la humanidad, es que tendrá que redefinirse, y seguramente que eso no es temas de pregrado, sino temas más bien filosóficos, de cómo se redefine el periodismo en la sociedad del futuro. O sea, porque si uno no genera, no es capaz de construir un espacio. Mira la palabra mierda que voy a usar, que me asusto, pero si uno no define un cierto espacio de construcción de la verdad de la realidad, o sea, efectivamente no solamente se cae el periodismo, se cae la posibilidad de establecer muchas veces mínimos comunes para que la humanidad siga funcionando como humanidad. Oye, no es la primera profesión que desaparece. No, para nada. Es un oficio, no va a pasar nada si sacan los periodistas, no, de verdad que no lo... Es que el tema no son los periodistas. No, pero mira, Darío, si la palabra medio, que está ahí en medios de comunicación, la palabra medio no es arbitraria, porque tiene una raíz de mediar, de mediación. Históricamente lo que te decían es que tú mediabas entre la autoridad o a quien tú reporteabas y el público. Y mediabas recolectando información, ordenando esta información de una determinada forma, interpretándola, haciendo análisis, columna, y eso se lo transmitías mediatizadamente, si tú quieres, a un público. El problema es que hoy día, por la vorágine de la tecnología, la gente llega directamente a conversar entre sí sin necesitar mediador muchas veces. Y por lo tanto, tú te preguntas, ¿por qué tengo que ir a ver un determinado noticiario si es que yo ya me he enterado de todo lo que ha pasado, y además las personas que me lo informaron o donde lo vi, les creo? Es la misma razón por qué tengo que ir a elegir un diputado cada 4 años, cuando tengo en mi celular una cuestión para votar. Pues, puedo votar acá porque aquí queremos poner un monumento acá, quiero poner un semáforo allá, y creo que la ecuación natural de impuestos debería ser esta, y voté. Sí, yo estoy de acuerdo que esa es una disyuntiva. Es interesante, o sea, la disyuntiva esa. Es la misma, si lo que ocurre es que estamos frente al fin de todas las mediaciones, y la crisis que vivimos de la política es la crisis de la democracia representativa. No es la del gobierno de Piñera, pero no necesitamos a Pepe Out, o a Gustavo Alessandro, a tus amigos ahí de los paneles de la radio para que decidan por nosotros cosas. Eso estaba muy bien en el siglo XX, pero estamos en otro siglo. Mira, yo creo que todavía hay espacio para la representación política, entre otras cosas por 2 razones que me parecen importantes a mí, pero quizás no tienen gran importancia. Una, porque la opción práctica que tú acabas de describir, que es un poco ser Suiza para todo, digamos, y que todo sea un... Mal no le ha ido, Pero no ha sido solamente por eso, no ha sido solamente por eso, pero claro, que tengan 23 plebiscitos al año, cada uno para hacer cosas distintas, y que la tecnología está disponible sin duda. Yo tengo la impresión de que todavía se va a necesitar personas que tengan una mirada probablemente periodística o histórica o sociológica o lo que sea, que de alguna manera procese esas cosas hasta que la gente deje de consumirlo. Si esa es la otra cosa muy interesante. La otra cosa muy interesante es que Chile es un país pasivo desde el ámbito del consumo, pero hasta la última cacha. Pero no podemos ser más pasivos. Pero en el resto del mundo, conjuntamente a la fuerza de las nuevas tecnologías, está la conciencia del consumidor como un poder.
y por lo tanto hay que tener cuidado respecto de cómo tratáis determinadas materias y si que queréis coludirte. Bueno, en Chile se puede todavía, pero en otros países eso sería, pero la iniciación del desplome de las empresas. Bueno, y eso está pasando también. La gente está tomando cada vez más un rol de actividad que antes se lo entregaba a terceros, entre los cuales está, por cierto, el periodismo y la mediación informativa. Sí. Pero yo creo que le falta todavía eso. Les falta todavía. Oye, el Alberto se nos cayó. No sé en qué estará, pero yo no sé si es la CIA o Federico, porque pueden ser cualquiera de las dos. Yo Acá más dice, bien... en el WhatsApp dice que tiene una invasión disruptiva de niños. Sí, era un horario complejo para Mayol, así que dijo, vamos a ver lo que aguanto. Bueno, filo nomás. Oye, ya pues estamos, ¿no estamos? Estamos. Ya, es que entonces, pero espérate, si estamos, yo solo quiero preguntar así como porque si no después los auditores, los podcasts son gente intensa, ¿ah? Nos genera un amor intenso y siempre el amor intenso tiene un riesgo. Entonces, había un par de preguntas que nos hicieron que tiene que ver con a ti, Fernando, pero sinceramente, ¿echáis de menos a Mirko en la radio o Sí, no? pues Mirko, la primera cosa que voy a decir, porque la verdad es que ya dejé de contestar, ya simplemente no los Sí. pesco, es que no fui yo el que echó a Mirko de la radio. No, si se fue Que solo. me dicen, oye, ¿por qué no tenéis más a Mirko, Fernando? ¿Qué te hizo Mirko? Nada, Mirko no me hizo nada. Mirko funcionaba en un panel del mostrador y él respondía al mostrador y el mostrador en un momento dado junto con Mirko decidieron algo y chao nomás. No puedo decir otra cosa yo. Pero las trampas que hacía era que cada cierto tiempo lo invitaba como personaje para que fuera a explicarme. Y cosa que lo voy a reiterar y lo voy a seguir haciendo, Mirko, así que prepárate. La vida tiene muchas vueltas. Muchas. Ah, creo que vamos a pasar a todos a los medios digitales como este podcast. Y aquí está tu espacio, Fernando, ¿ah? No, porque mira, los weones, algunos en Twitter, como sabían que iba a estar en el podcast, decían, bueno, entonces tenemos que sacar a alguien, ¿quién será? Ay, los weones malos. Yo decía, pero igual me hacen... No, si son malos los weones. Los internautas hay gente muy mala. Pero estamos armando en Barcelona en el podcast, aquí no sobra nadie. Eso, muy bien. Muy bien. Además, yo me quedo en la banca, no tengo problema. Además, siempre podemos contar con los hijos de Alberto para que los saquen un poquitito. Y así hay espacio para los nuevos. En la práctica, sí. Oye, ya, y una última consulta. Última. Sí. Lo que pasa es que la semana pasada que estuvimos con en esta cosa que no sé hasta cuándo va a durar, yo creo que no exageremos, que es molestar a algunos amigos para que puedan conversar un rato con nosotros. En la semana pasada estaba la Ale Matu, entonces ahí... Sí. Desclasificó y nos dimos cuenta que en realidad el lugar en que más ha disfrutado Mirko no es el mostrador, fue en la Nación Domingo. Y el resto son weas. Eso, si tuviera que volver al paraíso, sería la Nación Domingo. ¿Cuál sería para ti, de todas tus experiencias laborales, así donde tuvierais volver, así como donde lo pasaste mejor, ¿cuál de todas? Es la que más me fascina a mí, me fascinó a mí de mi vida, es a la que nunca quisiera volver. Wow. Que fueron los 10 años de revista Análisis, porque Análisis solamente se justificó esa revista como salió, lo que hicimos, porque había una dictadura criminal y había necesariamente que hacerle frente desde el periodismo también. Y por lo tanto, nunca me gustaría estar en una situación similar, porque no quiero para mi país que le vuelva a pasar una cosa como esa. Pero si tú me preguntas a mí, los años más extraordinarios que yo he tenido en mi vida, lejos, pero lejos, revista Análisis. Potente. Oye, Fernando, ¿y cuándo vuelve Tolerancia Cero? Fíjate que estaba todo listo para que volviera, o por lo menos se estaba pensando en que podía volver ahora como programa para antes de las elecciones, porque para antes de las elecciones siempre Tolerancia Cero era muy interesante porque tú podías pelotear un poquitito sobre lo que estaba pasando con las vistas a un resultado. Pero no tengo idea porque yo creo que como todas las cosas en el país y en el mundo, el ritmo de lo que suceda lo va a dar la pandemia. Si no hacemos Tolerancia Nostra acá,
¿Ah? Tolerancia Nostra. O La Cosa Cero, o Combinación Ese, Nostra. claro, ese es un programa especial con Pausen. ¿Ah? Tolerancia Tolerancia Nostra. Nostra. Bueno. Sí, po. No, porque, claro, porque cuando llegáis al nivel que Kramer te pone una película es porque ya estáis así, ya en la estratosfera nomás. Po. ¿Ah? Eso es. No, pero El que puede, puede. No, pero yo creo que él fue súper generoso porque a mí me llamó antes para ver si es que me molestaba. Y ¿En yo le dije, serio? no, sí, o sea, no a preguntarme, pero me dijo, tengo interés de hacer esta cuestión. ¿Algún problema? No, No, ya, ninguno. ahí mandaste a imprimir más facturas de impuestos internos. No, Apareció una rutina de Kramer y ¿Tú sabes lo que me pasó con esa película de Kramer? Yo la fui a ver con mis 4 hijos. El día, 2 o 3 días después del estreno. Y estaba lleno el teatro. Bueno, y yo llegué tarde con los niños, nos sentamos ahí y nos cagamos de la risa, de toda la cuestión. Bueno, termina la película, se prenden las luces, voy a salir y las personas salían, me miraban y me decían ¡ah! Apuntaban con el dedo, y mis hijos también. Claro. Qué falta de respeto. No, una falta de respeto total. Pero bueno, divertido de todas maneras. Ya, pues. Oye, este sábado 6 nosotros partimos, son 2 sábados, sábado 6, sábado 13, y una sesión intermedio con la versión online del seminario El Padrino. Po. Tú fuiste la otra vez en enero, pues. Fuiste la última jornada. Sí. ¿Te gustó, no, lo que viste ahí? Sí, no me encantó. Además que yo soy muy fanático del Padrino, ando con mi polera del Padrino. Déjame recordar que la que tengo yo me la regaló Fernando Pausa. Sí, yo te la regalé. Para el día de mi cumpleaños. Y fíjate que después de que fui al seminario ese, me volví y me agarré un fin de semana y me vi de nuevo por tercera o cuarta vez las 3 películas del Padrino. Bacán. Y la verdad es que uno nunca termina de sacar nunca. algo de ahí. Nunca. Mira, antes de ayer, vi otra película de Francis Ford Coppola que me encantó siempre, que es Apocalipsis Ahora. Y tú ves Apocalipsis Ahora hoy, una cosa que pasaba en la guerra de Vietnam, digamos, pero la ves hoy con todo lo que está pasando y encuentras pero personajes que caen pero parados acá también. Sí, es verdad. Oye, vamos a ver si te convencemos para que te dejes caer un ratito, po. ¿Ah? Sábado tipo 8, 9, te dejáis caer 5 minutitos con un negrón. Mira, sábado estoy siempre disponible. Mira, yo te voy a decir una cosa. Te vamos a enviar la invitación y todo. Si te dejáis caer un rato en esa última parte que le hacemos más de show, objetivamente, con Alberto y con Mirko y participáis, yo te envío una selección de copetes para hacerse los Negronis, pero de esos filetes, de esos que... ¿ah? pero está listo, pero ya te lo firmo al tiro, ya. Listo, firmado. No hay problema. Ya. Encantado. Entonces nos vemos. Un abrazo grande, Mirko. Gracias, Darío. Gracias, Fernando. Qué bueno verte. Cariño. Chao. Abrazote.